Buenas, mi nombre es Angélica Pérez y junto a mi compañera, Jairi Núñez Taveras. hoy vamos a tratar nuestro primer capítulo llamado El software y la ingeniería de software. Para dar inicio al tema, tenemos que destacar lo que es el software, y el software lo podemos dividir en tres partes, que son las instrucciones, las estructuras de datos y la información descriptiva, que una va enlazada a la otra. En las instrucciones tenemos que son programas de cómputos que cuando se ejecutan proporcionan lo que son las características, función y desempeño buscados. En las estructuras de datos, estas permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información y lo que son la información descriptiva, tanto en el papel como en formas virtuales que describen la operación y uso de los programas. Aquí encontramos lo que son los dominios de aplicaciones de software, que son varios. Tenemos lo que es el software de sistema, que es un conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas. Tenemos lo que es el software de aplicación, que son programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. El software de ingeniería y ciencia se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números, y lo que es el software incrustado reside dentro de un producto sistema y se usa para implementar y controlar las características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. En el software de línea de producto, es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. Los otros tres sistemas que nos quedan son lo que son aplicaciones web llamada web app. Esta categoría de software centrada en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. El software de inteligencia artificial hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. El software heredado fueron desarrollados hace varias décadas y han sido modificados de manera continua para que satisfagan los cambios en los requerimientos de los negocios y plataformas de computación. La naturaleza única de las web apps en los primeros días de la red mundial, entre el 1990 y 1995, los sitios web consistían en poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculado que presentaban la información con el empleo de texto y las gráficas limitadas. Las web apps son una de varias categorías distintas de software, no obstante, podrían argumentarse que las web apps son diferentes. Sugiere que los sistemas y aplicaciones basadas en web involucran una mezcla entre las ubicaciones impresas y el desarrollo de software, entre lo que es la mercadotecnia y la computación, entre las comunicaciones internas y las relaciones exteriores, y entre el arte y la tecnología. Lo que es la ingeniería de software es una tecnología con varias capas, como se aprecia en la figura más abajo, que es la figura 1.3. Cualquier enfoque de ingeniería, incluso la de software, debe basarse en un compromiso organizacional con la calidad. El proceso de ingeniería de software es el aglutinante que une las capas de la tecnología y permite el desarrollo racional y oportuno de software de cómputo. Para lo que es el proceso de software, un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando va a crearse algún producto de trabajo. Una actividad busca lograr un objetivo amplio, por ejemplo, comunicación con los participantes, y se desarrolla sin importar el dominio de la aplicación, tamaño del proyecto, complejidad del esfuerzo o grado de rigor con que se usará la ingeniería de software. Una acción, lo que es el diseño de la arquitectura, es un conjunto de tareas que producen un producto importante de trabajo. Por ejemplo, un modelo de diseño de la arquitectura, una tarea se centra en un objetivo pequeño pero bien definido. Por ejemplo, realizar una prueba unitaria que produce un resultado tangible. En el contexto de la ingeniería de software, un proceso no es una prescripción rígida de cómo elaborar software de cómputo. Por el contrario, es un enfoque adaptable que permite que las personas que hacen el trabajo, el equipo de software, busquen y elijan el conjunto apropiado de acciones y tareas para el trabajo. Se busca siempre entregar el software en forma oportuna y con calidad suficiente para satisfacer a quienes patrocinaron su creación y a aquellos que lo usarán. Para el proceso del software tenemos que seguir una estructura, que son estos. Tenemos en primer lugar lo que es la comunicación. Se busca entender los objetivos de los participantes respecto del proyecto y reunir los requerimientos que ayuden a definir las características y funciones del software. Después tenemos lo que es la planeación. Este es el mapa llamado plan de proyecto de software
Este define el trabajo de ingeniería de software al describir las tareas técnicas por realizar, los riesgos probables, los recursos que se requieren y los productos de trabajo que se obtendrán y una programación de lo que son las actividades a llevar. Después de eso tenemos lo que es el modelado. En esto se crea un bosquejo del objeto por hacer a fin de entender el panorama general, cómo se verá arquitectónicamente, cómo ajustan entre sí las partes constituyentes y muchas características más. Después tenemos lo que es la construcción, que esta actividad combina la generación de código, ya sea manual o automatizada, y las pruebas que se requieren para descubrir errores con este. Y por último tenemos lo que son los despliegues. El software como entidad completa o como un incremento parcialmente terminado se entrega al consumidor que lo evalúa y que le da retroalimentación misma que se base en dicha evaluación. Después de eso tenemos lo que son algunos aspectos que se le llama sombrilla. Aquí podemos hacer pruebas después de ya tener el software y podemos evaluar lo que es la calidad y el aseguramiento del software. La práctica de la ingeniería de software. Esta práctica implica una serie de actividades claves que se realizan en diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo del software. Estas actividades incluyen lo que es la esencia de la práctica, que ésta atribuye a estas etapas, que son entender el problema, que se trata sobre la comunicación y el análisis, planear la solución, que es el modelado y el diseño del software, ejecutar el plan, que es la generación del código, y examinar con exactitud el resultado, que esta nos trata sobre probar y asegurar la calidad. Mediante esas etapas de sentido común, conducen a una serie de preguntas esenciales, como estas etapas son las mencionadas anteriormente, y no derivan lo que es entender el problema. En ocasiones es difícil admitir, pero la mayor parte de nosotros adoptamos una actitud de orgullo desmedido cuando se nos presenta un problema. Usualmente escuchamos por un segundo y después pensamos en claro, sí, lo podemos resolver, y desafortunadamente el entender no siempre es tan fácil. Y ante este problema es conveniente dedicar un poco de tiempo a responder preguntas sencillas antes de entrar en sí en lo que es el problema. Algunas de estas preguntas son como quiénes tienen que ver con la solución del problema, quiere decir quiénes son los participantes de este, cuáles son las incógnitas que posibles podemos encontrar en el desarrollo, si este software puede fraccionarse en cualquier parte en el desarrollo del problema, y también que si podemos crear un modelo de análisis de este mismo. Otra de las etapas de esta es planear la solución, que es cuando pensamos y no se puede esperar para escribir más allá del código. Entonces, antes de planear la solución, debemos de preguntarnos, hemos visto antes problemas similares a este, también que si se han resuelto problemas similares, ya que esto nos ayuda a con exactitud verificar que si el problema que vamos a detallar tenga una solución final con ayuda de uno ya que se haya realizado. Y por último, que pueden definirse problemas más pequeños dentro de este. Otro de esta etapa es ejecutar el plan, donde el diseño que creó sirve como mapa de carreteras, es decir, una guía para el sistema que se quiere construir. Algunas de las preguntas de esta es que si se ajusta la solución al plan y que si es probable que cada parte del componente de la solución sea correcta. Por último, de estas etapas tenemos examinar el resultado. No se puede estar seguro de que la solución sea perfecta, pero sí de que se ha diseñado un número suficiente de pruebas para descubrir tantos errores como sea posible. Dentro de estas preguntas podemos encontrar lo que puede probarse cada parte del componente de la solución, es decir, de las etapas anteriormente ya realizadas. También que si la solución produce resultados que se apeguen a los datos, funciones y características que ésta requiera. Los principios generales. Estos se examinan en muchos niveles diferentes de abstracción, ya que algunos se centran en la práctica de la ingeniería de software,
como un todo. Otros se consideran una estructura específica, como por ejemplo la comunicación, y algunos se centran más en las tareas técnicas, como en el desarrollo de escenarios. Independientemente del nivel de enfoque, estos principios lo ayudarán a establecer un conjunto sólido de herramientas mentales para practicar la ingeniería de software, y por esto los principios generales son importantes. A continuación veremos algunos de estos. Por David Hockney, en el 96 propuso 7 principios que se centran en la práctica de la ingeniería de software como un todo. Estos principios van. Nuestro primer principio es la razón de que exista un todo. Este quiere decir que un sistema de software existe por una razón, para dar valor a sus usuarios. Nuestro segundo principio es MSE, mantenerlo sencillo. El diseño del software no es un proceso caprichoso, donde hay muchos factores por considerar en cualquier actividad de diseño, donde todo debe de ser tan simple como sea posible. También debemos de asegurarnos de que el software tenga un propósito para el negocio y que los usuarios perciban el valor en él. Nuestro tercer principio habla sobre mantener la visión, donde una visión clara es esencial para el éxito de un proyecto de software, porque sin ella casi infaliblemente el proyecto terminará siendo un ser con 2 o más mentes. El cuarto principio nos habla sobre otros consumirán lo que usted produce, y este es uno de los principios que más me llama la atención, ya que se vive mucho en la actualidad. Rara vez se construye en el vacío un sistema de software con fortaleza industrial. En un modo u otro alguien más lo usará, y que podrá mantener, documentará o de alguna forma dependerá de su capacidad para entender el sistema. Y de esa manera es que siempre debemos de establecer especificaciones, donde debemos diseñar e implementar con seguridad de que alguien más tendrá que entender lo que nosotros hagamos. Es por esta razón que es mejor que se elabore especificaciones con la mirada puesta en el usuario, se diseñe con los implementadores en mente, y también que se codifique pensando en aquellos que deben de dar mantenimiento y ampliar el sistema, porque alguien debe de depurar el código que uno como profesional escriba, y eso lo hace usuario de su código. Hacer su trabajo más fácil agrega valor al sistema. Nuestro quinto principio es ábrese al futuro, donde un sistema con larga vida útil tiene más valor. Nuestro sexto principio, planee por anticipado la reutilización. La reutilización ahorra tiempo y esfuerzo, ya que al desarrollar un sistema de software logra un alto nivel de reutilización. Es quizás la meta más difícil de lograr. La reutilización del código y de los diseños se ha reconocido como uno de los mayores beneficios de usar tecnologías orientadas a objetos. Y nuestro séptimo principio, que es piense, es el último y el que más se pasa por alto, ya que debemos de pensar con claridad antes de emprender la acción, y que casi siempre produce mejores resultados. Ahora tenemos lo que son los mitos de software. Los mitos de software son creencias erróneas sobre este y sobre el proceso que se utiliza para obtenerlo. Se remonta a los primeros días de lo que es la computación. Los mitos tienen cierto número de atributos que lo hacen insidiosos. Por ejemplo, parecen enunciados razonables de hechos, a veces contienen elementos de verdad, tienen una sensación intuitiva, y es frecuente que los manifiesten profesionales experimentados que conocen la historia. En la actualidad, la mayoría de profesionales de la ingeniería de software reconocen los mitos como lo que son: actitudes equivocadas que han ocasionado serios problemas a los administradores y a los trabajadores por igual. Sin embargo, las actitudes y hábitos antiguos son difíciles de modificar y persisten algunos remanentes de los mitos del software. Podemos encontrar 3 mitos de software, y estos son mitos de la administración, donde los gerentes que tienen responsabilidades en el software, como los de otras disciplinas, con frecuencia se hallan bajo presión para cumplir el presupuesto, es decir, mantener la programación de actividades sin desvío y mejorar la calidad. Otro de estos son los mitos del cliente, donde este requiere
Los mitos del cliente, donde este requiere del software de computadora, que puede ser la persona en el escritorio de al lado o un grupo técnico del piso inferior, también el departamento de mercadotecnia y ventas o una compañía externa que solicita software mediante un contrato. Y por último tenemos los mitos del profesional, que estos mitos que aún sostienen los trabajadores del software han sido alimentados por más de 50 años de cultura de programación, ya que durante los primeros días la programación se veía como una forma del arte y es difícil que mueran los hábitos y actitudes arraigados. Un mito de esto que podríamos ver y que se escucha mayormente es: hasta que no se haga correr el programa, no hay manera de evaluar su calidad. Y este es un mito que se ve mucho en la elaboración y desarrollo de un software. En conclusión, el software es un elemento clave de la evaluación de sistemas y productos basados en computadora, una de las tecnologías más importantes en todo el mundo. Y en los últimos 50 años, el software ha pasado de ser la solución de un problema especializado y herramienta de análisis de la información a una industria en sí misma. Y no hay problemas a desarrollar en el software de alta calidad a tiempo y dentro del presupuesto asignado. Muchos de los mitos del software todavía hacen que administradores y trabajadores se equivoquen, aun cuando ha aumentado nuestro conocimiento colectivo del software y las tecnologías requeridas para elaborarlo. Conforme el lector aprenda más sobre ingeniería de software, comenzará a entender por qué deben rebatirse esos mitos cada vez que surjan. Ya para concluir, 4 aspectos importantes que debemos de tener en lo que es la ingeniería de software o al crear un software es que el software debe adaptarse para que cumpla las necesidades de los nuevos ambientes del cómputo y de la tecnología. Y el software debe ser mejorado para implementar nuevos requerimientos de lo que es el negocio. También el software debe de ampliarse para que sea operable en otros sistemas o bases de datos modernos. También la arquitectura del software debe rediseñarse para ser viable dentro de un ambiente de redes. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos que le haya gustado y que haya aprendido un poco sobre lo que es la ingeniería de software y sus inicios. Muchas gracias.